Ahora sí. Atención alumnos. Bien. El día que la bandera dejó de Está flamear grabando. y el mundo quedó en silencio. Moscú, 25 de diciembre de 1991, 7:32 de la noche. Mikhail Gorbachev se sienta frente a una cámara. Su rostro está cansado. Sus ojos no miran al teleprompter, miran a la historia. Afuera, en la Plaza Roja, hace frío, mucho frío, el frío de los finales. Gorbachev respira hondo, sabe lo que va a hacer. Lo que no sabe es si el mundo está preparado para lo que viene después. En la presente, ceso mis actividades como presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Una frase, solo una frase, y se acabó. La Unión Soviética, el imperio comunista más grande del planeta, el enemigo de Occidente durante más de 70 años, la superpotencia que compitió con Estados Unidos por el dominio del mundo, dejó de existir. Así, de golpe, en directo, por televisión. Afuera, mientras tanto, la bandera roja con la hoz y el martillo empieza a descender del Kremlin, lenta, casi con respeto, como si la historia misma hiciera una pausa. En su lugar, sube la bandera tricolor de la nueva Federación Rusa, blanca, azul y roja. Los presentes en las calles no gritan, no aplauden. Algunos lloran, otros solo miran, incrédulos. ¿Cómo se digiere el final de un imperio en tiempo real? Esa misma noche, los tanques no salieron. El ejército rojo, el más temido del mundo, se quedó en sus cuarteles, sin disparar una sola bala. La gran superpotencia se desmoronó por dentro, sin invasión, sin guerra, devorada por sus propias contradicciones. Días después, las 15 repúblicas que formaban la URSS ya eran países independientes. Rusia, Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos, el Cáucaso, Asia Central, cada uno con su propio camino, su propia bandera, su propio miedo, su propia esperanza. El experimento comunista más ambicioso de la humanidad había terminado. Gorbachev se levantó de la silla, cerró su carpeta y salió de la habitación. Y afuera, la nieve seguía cayendo sobre Moscú, como si nada hubiera pasado, como si la historia no acabara de romperse en 1000 pedazos. Por eso, hay que recordar siempre que los imperios, las superpotencias, siempre caen, tarde o temprano caen. Cayó el comunismo, cayó el nacionalsocialismo, cayó Roma, y seguirán cayendo aquellos que se creen superhombres y poderosos. Tienen razón las abuelas cuando dicen: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista.
Nosotros somos yugoslavos, ninguna otra cosa. ¿Les gustó? Bueno, nos reencontramos Dios mediante la próxima semana con más información y quizás con un formato diferente o todavía no sé, ya veré. Soy muy ciclotípico. Bueno, queridos amigos, gracias por acompañarnos en otro programa más. Hoy me gustó mucho el programa de hoy. Me gustó mucho y me gusta mucho compartir estas 2 horas con ustedes del otro lado. Hemos formado una hermosa familia, así que pueden estar orgullosos. Lo único que nos falta más adelante, ya saben lo que es. Y a los rusos y ucranianos y los transilvanos, principalmente los transilvanos, porque yo soy de Transilvania, al lado, Castillo al lado. Nada, simplemente que me den mi documento yugoslavo. Nada más. Que hace frío, las madres, las abuelas, los abuelos no anden desabrigados. Si necesitan una mano, escriban acá, saben que el teléfono está abierto para lo que necesitan en la medida que podamos ayudar. Los estudiantes no dejen de estudiar y los soñadores no dejen de soñar. Fácil. Y estemos unidos, espalda con espalda y con el cuchillo entre los dientes. Y recuerden que vivimos en el mejor país del mundo, aunque algunos malos no quieran hacer creer. Y recuerden, tenemos que conseguir, yo soy argentino, tenemos que conseguir documento siciliano, no italiano, documento yugoslavo y documento español adentro del Mediterráneo. Sí. Estoy tan mal, aguanto un papel. Subordinación y valor. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Santiago Cuite y Ernesto Santiago Cuite y Ernesto Tenenbaum se dijeron de todo. Quiso hablar sobre nuestra incorporación a la PJ. Me tomé la de llamar al dueño de la radio y decirle, mira, hermano querido, creo que este muchacho se merece un correctivo. Puede ser a partir de la decisión de la línea editorial de la radio que no puede tener un pedófilo con un micrófono toda la mañana. O puede ser que uno lo vaya a buscar hasta ahí. Santiago Cunio es un hombre que fue carapintada y tiene todo el derecho a cambiar y no objetaría esto o no abriría el debate por esto porque él haya sido carapintada. El primero es que fue excluido de Crónica TV después de un momento de antisemitismo explícito. Él sugirió que los judíos queríamos con los sionistas por la vez que querían la Patagonia y yo quiero que escuchen cuál es la terminología porque es realmente un hombre que insulta a repetición. Hoy a la mañana alguien me pasó al apólogo de la pedofilia, Tenenbaum. Ustedes recordarán que Tenenbaum considera que la pedofilia no es delito. Bueno, hemos decidido no pelearnos con mi tío y a cambio le vamos a pedir una pieza en Godoy Cruz, que es de mis abuelos, y poder usar la casa y el campo de la Casa La Rioja, del pueblo de Facundo Quiroga, y Chepes, y poder usar el campo de Comandante Sal. Dice que la pornografía Vamos a pedir llaves le vamos a pedir. Pero papá, ¿por qué está en la radio? ¿Qué te puedo contar? Ese defensor de la pedofilia
Sorete, si lo hay, mala persona, un degenerado, básicamente. Tenga un micrófono en la Argentina, ya es Hace un año me dieron una piecita más o menos en la otra casa de mis otros para abuelos. poder frenar También las en escorias Godoy Cruz. humanas, porque evidentemente son funcionales. Este Sorete era el vocero de Alberto. ¿Se acuerdan de Alberto? El que le pegaba a Fabiola, mi querida Fabiola, el que dijo que los brasileños salieron de la selva y nosotros los barcos, ¿se acuerdan del que le hablo? El de las fiestitas con putas en Olivos, ¿se acuerdan del que le hablo? El del ascensor, el de... Qué buen presidente, Alberto, loco. Me dan asco los que lo El critican. pedófilo era el vocero del degenerado. Y todavía tiene un micrófono. Todavía hoy a la mañana, el propedófilo que trabajaba para el degenerado quiso hablar sobre nuestra incorporación al PJ. Me tomé la broma de llamar al dueño de la radio y decirle, mirá, hermano querido, creo que este muchacho se merece un correctivo. ¿Qué puede ser? ¿Por qué es buen presidente, Alberto? Porque me tienen que dar gracia, manga de hijos de puta. O puede ser que uno lo vaya a buscar hasta ahí. Porque en la Argentina, en donde Manzano se queda con empresas monopólicas cedidas por el Estado Nacional en manos de estos genocidas, ladrones y usurpadores del poder, y Manzano figuraba en la lista de Epstein. Sus teléfonos personales los mostramos acá. Cuando se desclasificaron las agendas de Epstein, la CIA pasó por una hoja y decía José Luis Manzano. Y tenemos la copia de lo que nos dio la CIA. José Luis Manzano. En los teléfonos de él y de su exmujer. Agendado por Epstein. 2 Sputnik, nada más. Manzano se queda con las empresas. Y un pro degenerado, pro pedofilia, tiene un micrófono. Estamos en un país de mierda. Quienes escuchan un pro pedófilo que trabaja para un degenerado que le pega a la mujer, que se caga en tu muerte en plena pandemia y se desarrollan fiestas con prostitutas y drogas en Olivos, bueno, deberíamos hacer algo para mejorar la sociedad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué diferencia hay entre Milei y su tablet con Manzano y con Tenenbaum? En ese esquema, uno se imagina que el mejor candidato de Milei sería el padre Grassi, financiado por Manzano y con vocero de Tenenbaum. Y ahí tendríamos armonizado un grupo empatible en sus bajezas, miserias y amoralidades. Siguen, obviamente, las repercusiones a nivel nacional de lo que fue el acto en el PJ central de la provincia de Buenos Aires, donde procedía la afiliación al Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, valga la redundancia, y se generaron, claro, episodios donde la progresía de pañuelitos verdes y de pro aborto y todas estas cosas se ponen nerviositas, les agarran el ataquecito y hacen bien, hacen bien. Porque el peronismo fundamentalmente con nuestra llegada vuelve al cauce natural de su doctrina y nuestra sola presencia alcanza para corregir. ¡Qué buen presidente! Se genera tensión y está muy bien, está muy bien. Como dijimos ese día, vinimos a hacer lío y ya lo hicimos. No hay ninguna posibilidad, cero, de que algún motivo circunstancial, táctico, nos aleje de la gente para negociar con dirigentes. Cero, cero posibilidad. Pero igual, no solo no cambiamos de opinión de nada, sino que ratificamos nuestras opiniones por dentro del Partido Justicialista que queremos someter a una urna. Porque ahora llegó el momento de que el PJ de la provincia de Buenos Aires dirima, a pesar de las reuniones como la de anoche, donde se juntaron todos, de anoche se fueron todos a comer empanaditas todos juntos. Estaba Sergio Tomás, estaba Axel, estaba Mínimo, gobernadores, estaban todos ahí. Y la reunión sirvió para sacar como conclusión única, digamos, dentro de una larga charla que duró hasta altas horas de la madrugada, tratar de evitar que el gobierno voltee las pasos. Ese es el resumen de las empanaditas de anoche, donde estuvieron los máximos representantes de lo que hoy es la triada, porque no deja de ser eso, es una triada, que es Sergio Tomás, Axel Kicillof y Mínimo. Ese es el tridente porque la mamá de Mínimo no puede ir. Entonces, la reunión transcurrió buscando, supuestamente, estuvo también el gobernador de La Rioja,
Ricardo Quintela, todos eran varios. No estuvo Capitanich, faltó Uñac, pero Uñac es senador, así que si iba a él, se iban a querer colar otros senadores. Era una reunión, empanada, vino, charla. Encárgate vos de Nortegane, vos encárgate del centro, vos encárgate de la de bueno, vamos a pegar, todo el mundo estamos todos de acuerdo, hay que evitar que el gobierno voltee las pasos. Bueno, en eso hay consenso. Tratar de sostener las pasos. Bueno, ustedes sabrán que históricamente yo estoy en contra de las pasos. Y que creo que los partidos políticos deben volver a sus internas y dirimir sus problemas en las internas. Con lo cual, seguimos sosteniendo que las pasos no son el mecanismo adecuado para dirimir los conflictos de organización, sino las internas. Plan A, se pusieron todos de acuerdo en tratar de sostener las pasos como mecanismo de ordenamiento. O sea, se piensa dentro de ese amplio espectro donde Sergio Massa hoy es Frente Renovador, no es Partido Justicialista. O sea, supongamos que el Partido Justicialista... Y esto está muy descolgado acá, pero no golpeamos policías. No golpeamos policías acá. La interna daría un candidato peronista. ¿Y Massa qué hace? Massa no podría venir una interna del PJ, porque él tiene un partido propio que es el Frente Renovador. O sea, él tiene un padrón de afiliados al Frente Renovador y nosotros tenemos un padrón de afiliados al PJ. Entonces, habría que dirimir la situación más allá de nuestras propias fronteras. Habría que ir a una interna de un frente. ¿Cómo hace? ¿Con qué padrón? ¿Con el padrón aportado por quién? ¿En qué tiempo? ¿Cómo podría trabajar vos sobre el padrón del otro si no lo tenés a disposición con el tiempo suficiente? ¿Quién verificaría la legitimidad del padrón que te da el otro partido? Bueno, entonces los muchachos dicen paso. Paso, no, internas no, paso. Ya hay una definición en esto. En este esquema, la unidad se torna muy difícil si no empezamos a ordenar de abajo para arriba que el peronismo, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, tiene que tener su candidato para competir con el resto de los candidatos. O sea, el PJ tiene que tener un candidato que después, si hay paso, vaya a la paso en nombre del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires con los candidatos del resto de las fuerzas del frente. Por ejemplo, el Frente Renovador. Entonces, si el Frente Renovador quiere tener un candidato a gobernador dentro de un espacio común llamado Frente, tendría que competir con un candidato surgido de una interna del Partido Justicialista. ¡Ay, Dios! No tendríamos que ir todos a las PASO con 54 boletas. Para que cada uno vaya a la PASO y en la PASO se resuelva el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero ya sin interna. ¿Para qué hacemos esto? Para armonizar la sintonía universal. Con un sistema de boleta en el cual yo tampoco estoy de acuerdo. La tira es una porquería. Con lo cual tendríamos que ir a una elección con boleta tradicional, por decirlo de alguna manera, sábana, en una PASO, en un cuarto oscuro con 8 boletas distintas para dirimir los distintos candidatos y después enfrentar al gobierno. Por abajo de la intentona para mantener las PASO vivas que se van a ejecutar a partir de la cena de anoche, viene la segunda instancia. ¿Qué pasa si no podemos? Si el gobierno efectivamente, acordando con algunos gobernadores del Norte Grande, consigue los votos y eliminan las PASO. Entonces ya se hablaba, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, si se caen las PASO, que nos den Dante, colectoras o que nos den Dante, ley de lemas. Dante, En ese esquema ya el cuarto oscuro se... Dante. Te das una idea, bueno, que puede llegar a ser eso, ¿no? Ahora, todas estas especulaciones, el gobierno elimine las PASO, el peronismo no quiere porque es su manera de ordenarse, entonces los aliados de los otros partidos quieren que mantengamos las PASO porque es la manera que mantienen sus quintas y sus cosas en orden para poder sentarse a negociar. ¿Y la gente dónde está en todo esto? O sea, el afiliado que se está afiliando, porque iniciamos la campaña de afiliación, los estamos afiliando ¿para qué? Para ir a una interna, para ir a una PASO. Momento que me salió el cartel de Steam. Entonces, esto es muy interesante para Ahí está. plantear a la gente. Nosotros Bueno, la verdad que estamos haciendo tiempo con esto de YouTube hasta que nos paguen el Game Pass para ir a la disputa interna como corresponde. de Xbox para poder usar la Xbox en la sin consola en la Conectar Igualdad. Ahora, si el método de resolución termina siendo un mecanismo como el de la PASO, vamos a tener muchos problemas. Momento que voy al Muchos baño. problemas.
Porque ese mecanismo, que supuestamente tiene que ser un mecanismo de ordenamiento, puede terminar siendo todo lo contrario. Puede terminar siendo todo lo contrario. Puede terminar siendo lo que rompa la unidad. Entonces, creo que las arquitecturas que hacen los dirigentes en cenas con empanadas tienen que tener cierto aviso de realidad en lo que la gente quiere que hagan, no de lo que ustedes creen que les conviene. Tienen que pensar qué quiere la gente de a pie. La gente de a pie quiere ir a votar 4 veces. La gente de a pie va a ir entusiasmada a una PASO. A votar algo que no decide nada. Problema tuyo, que es que quieran dirimir el gobernador de la provincia de Buenos Aires en las PASO, problema de ustedes. A mí qué me importa, yo voy a votar en la que de verdad elige algo. Y la gente no va a ir a votar. Ya quedó demostrado que el aparato pierde las elecciones. ¿Se acuerdan que con Massa éramos gobierno, él era ministro de Economía y candidato y perdimos, no? O sea, con la chequera, con la billetera, con el aparato, con los intendentes, con los gobernadores, se perdió. No, digo, para que les quede claro que el aparato se lo meten en el culo. Por eso le voy a ganar a todos los que quieran ser candidatos a gobernador contra mí. Porque la masa de gente... Qué malos cigarrillos los Corona, boludo. Una marca nueva, pero ya ha ganado bastante plata, boludo. Mi viejo los fuma, pero no, tienen unos químicos, boludo. Le ganó Ikonikov. Bueno, nosotros tenemos otro libro. En vez de la revolución productiva, tenemos democracia confederal. Y la gente entiende de qué le hablamos. Impresionante cómo sirve esto de youtuber así para como red social nueva, como aplicación nueva siendo youtuber. No, medio raro. Primero lo agarraron los españoles y ahora nosotros somos argentinos y estamos agarrando el final del cuento de esta aplicación. Después van a venir videojuegos que sean totalmente interactivos así, tal cual. Puede terminar siendo el camino de apertura a otro outsider. ¿O ustedes se acuerdan que ya hubo PASO y ganó Milei, boludo? ¿O no se acuerdan? Soy de la provincia de Mendoza y acá no hay ni un solo youtuber, boludo. Ni uno solo. Para vos, municipio de Lomas de Zamora, gobierno de la comunidad. Así que vamos a continuar perforando hasta que tengamos millones de vistas. Este año. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. La mañana se mueve rápido. Vamos a poner la información mucho más. Subite al programa con el... Jorge, mira, quiero arrancar con esto. Nuestros compañeros a la mañana más temprano hablaban con... Jorge, mira, quiero arrancar con esto. Nuestros compañeros a la mañana más temprano hablaban con una persona que vos seguramente conoces, que es Carlos Rucauf, quien dice que no es una hipótesis de él, sino que es lo que él escucha dentro del peronismo. ¿Y qué escucha él dentro del peronismo? Dice que están haciendo fila algunos peronistas para ser compañeros de fórmula de Cristina, porque dan por sentado que en esta maniobra de Cristina, que ha recurrido a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas por su situación judicial y el impedimento de ser candidata o para cualquier cargo público, podría finalmente maridar algo de ese tipo. Sonaba como surrealista. Quiero escuchar tu opinión, Jorge, sobre eso. ¡Basta, Mater! Es casi una alegría tener un intercambio con Rucauf. Aunque más no sea a través de terceros, digamos. No, por supuesto, porque digamos que yo tengo una relación, lo respeto a Carlos Rucauf, vicepresidente de la Argentina, pero me parece que tiene unas posiciones bastante sesgadas con respecto al peronismo. Y que tal vez está fascinado por otro tipo de política, cosa que me parece bastante lógica
problema de la doctora, si la doctora puede ser candidata o no, si es una gitana, si es una estrategia, si es una manera de poner más en la centralidad a la doctora. La verdad, tiene distintas interpretaciones. Yo pienso que está mal presa, pienso que no es delincuente. Aparte está hablando por el autor de la marroquinería política. Soy prácticamente el primero que puso en letra de molde a todos los periódicos que aparecieron después. Y le digo la verdad que está presa, la doctora está presa por la concepción recaudatoria que tenía del poder el compañero de vida, que era un líder de Se me están arruinando los muebles, loco. un fenómeno recaudatorio, próximo a veces a lo delictivo. Ahora, ¿qué es la Argentina como valor político que tiene más representación propia y que tiene una legitimidad política en el justicialismo bastante probada, porque 25 puntos, 30 puntos debe tener ella directamente, ¿no? Y creo que es un error, y sobre todo un error de la justicia y un error de la política, y acá pongo la política en su aspecto global, de tanto dirigentes del peronismo como de la oposición, de la clase política, lo que antes llamaba casta, antes de ser cautivado por la casta, el presidente Milei. Y después, si ella quiere ser candidata, que podrá no ser, es una cuestión para dilucidar en la justicia. Lo que dice Ocampo es verdad, a cualquier peronista sería un honor, quizás acompañado de una fórmula, pero en otro contexto, llegado el caso. Yo pienso que es la jefa del peronismo y que tiene una mala prisión, equivocada prisión. ¡Mater! No es culpable absolutamente. Préstame plata para pagar el Game Pass. Para nada. Podrán, qué sé yo, acusarla por... Habilitame la tarjeta. Por tener la obligación de saber. Cosa que la verdad, el que tiene información sabe que la defensa de la relación hasta matrimonial que tuvo con Néstor Kirchner fue cuando Néstor era gobernador y ella paseaba por todos los canales de televisión para instalar su imagen de mujer progresista. Jorge, Con esto no sé si le respondo, ¿no? Sí. Jorge, ¿cómo le va? Buenos días, Verónica, si lo saluda. ¿Cómo anda Verónica? Muy bien. Le quiero preguntar si la expresidenta o la doctora, como usted la denomina, es para usted la persona que tiene la llave para el ordenamiento del PJ. Pero puede tenerla. Sinceramente, yo no soy categórico en nada, soy bastante permeable. Sigo la interna del Partido Justicialista porque es la más interesante de las internas que se discuten hoy en política. Me interesa mucho más la interna entre Kicillof y la doctora que la interna entre la guantanamera Karina Milei y Santiaguito, el neo Giacomini Capoto. Sí. Es más interesante. Qué mal que están los campeonatos de Tucumán, loco. Los trofeos son absurdos. La única alternativa a este desbarranco del gobierno de Milei, que está pasando momentos absolutamente piadosos, e incluso hasta los comunicadores que quieren detenerse, acentuar los problemas que tiene el peronismo, porque saben que desde el peronismo puede surgir la única alternativa. Y la alternativa hoy es Axel Kicillof, en menor medida Sergio Iac, otra vez tal vez Sergio Massa, y por supuesto que tiene a la doctora como un estandarte y ningún tipo que verdaderamente... ¿Dónde están los guardaespaldas, mierda? Que abundan, va a tener ganas de tener a Cristina enfrente. Y aparte, Verónica, hay que entender que este es un año par.
Y en el peronismo, durante los años pares se discute el liderazgo. Sí. Y donde durante los años impares se acuerda. Y cuando se acuerda, ahí se ve quién es un buen ganador y quién es también un caballero perdedor, llegado el caso. Y está muy interesante la provincia de Buenos Aires. Así como ustedes, yo me atrevería casi como un osado a hablar de la interna en Córdoba. La interna de la provincia de Buenos Aires está fascinante, de lo más interesante que pasa para la ciencia política de hoy. Y yo sinceramente les sugiero a todos los estudiantes de ciencia política que se especialicen en entender este tipo de internas, donde hay una cantidad importante de mini gobernadores, mal llamados intendentes, que tienen derecho solamente a una sola reelección. Nos vamos a hacer cargo de los estoicos, loco. Vamos a ver qué pasa. A ver si podemos romper el internet. Y son candidatos a gobernadores. Y la interna de la provincia de Buenos Aires está fundamentalmente, pero tensa y con suspenso. Porque, bueno, desde Santiago Puño, Axel Kicillof, Gabriel Gattopolis, Julio Alac, el paisano Alac, Sí. con una experiencia formidable, también aspiran a ser gobernadores. Jorge, y antes que le preguntemos del gobierno nacional y de su mirada, ¿qué avisora en esa interna? Porque es verdad, la verdad es que estamos hoy mirando lo que pasa en provincia de Buenos Aires y sobre todo lo que pasa en el PJ. Bueno, ¿no? Fíjate que los otros días sorprendió entre comillas, que públicamente Mayans y Tulio le hayan pedido a Kicillof y a Máximo Kirchner que la paren, que se dejen de pelear, que de una vez por todas se sienten a negociar. Y aprovecho justamente para unir a esa pregunta que hacía Verónica, Jorge, en esa interna, ¿por dónde crees que puede pasar los incentivos de esa negociación? Es decir, ¿a dónde está la prenda de cambio para negociar? Yo creo que no hay tal prenda de cambio. Digo, hay cuestiones que son personales y malentendidos. A ver, ¿alguien piensa que Kicillof tiene algún votante que no pertenece no admire a la doctora? Y la verdad que no. El cambio es un malentendido eso, porque no es... Platium, 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 de la doctora. Instalar un transparente en la provincia del pecado. Me parece que no es un tema menor, e incluso es un tema para tratar de atenuar los ataques a la doctora, porque nadie que quiera robar, nadie en la provincia del pecado va a poner un transparente, un decente que se ganó su lugar en el peronismo, y lo que quiere este decente, limpio para hacer política, es ser reconocido como un valor del peronismo, que no me parece un tema menor, y me parece que es saludable que Kicillof quiera ser presidente. Sería la primera vez en la historia que un gobernador pasa de La Plata a Olivos. Jorge, cuando vos decís que quiera ser reconocido como un valor dentro del peronismo, ¿te referís a Kicillof en sí o a lo que vos decís que Kicillof representa en esto de ser transparente? A ver, pero Kicillof hoy vendría, se lo voy a decir alguna cosa arbitraria, pero hoy es la carrió del peronismo. Cualquiera que conozca el peronismo sabe que las internas del peronismo no son por frases de Perón, ni de derecha ni de izquierda. Las internas son por cajas. Y la doctora, en su transgresión, hizo de Kicillof un experto en cajas, sin exigir retribución, sin exigir ninguna prebenda para él o para sus colaboradores. Aunque yo pienso que algunos de sus colaboradores... Regalo de Navidad, chanchina. ...de alguna contraprestación, ¿no es cierto? Se me rompió el elástico original y lo cambié, compré 1 metro, tal cual los brazos. Dio vueltas por la provincia de Buenos Aires. Está un poquito blanda, pero muy bien. Ahora se me está rompiendo de vuelta. Tal
plaza en Lobos, por ejemplo, digo arbitrariamente en Lobos, y cuando va a esa plaza de Lobos había miles de personas, es un muchacho que la supo hacer y que me parece que tiene todo su derecho a pretender ser presidente. Yo, si fuera asesor de Kicillof, le digo, podés esperar, porque en realidad es un muchacho que tiene 55 años, perfectamente está en condiciones de esperar, aunque el poder en la Argentina está para los 50, no para los 70 ni los 80. Sí, un cambio generacional. Sí, Jorge, y habla Germán Arrascaeta, un gusto. Me quería preguntar su opinión respecto de Máximo Kirchner. ¿Le reconoce algún tipo de atributo político? No, por supuesto, ¡Mua! no va a tener un atributo alguien que fue hijo de dos presidentes de la República y de dos estilos tan diferentes como este matrimonio. Yo le voy a decir la verdad. A hoy me dan más ganas de hablar de Néstor que de Máximo. ¿Qué clase media sos? No, Patricio sos vos, Patricius Day. Tiene 49 años hoy. Cuando yo tenía 49 años no me consideraba un muchacho, ¿no es cierto? Es un pibe que sabe de poder, es hijo de dos, a su manera, estadistas de la Argentina. Por supuesto que tiene su experiencia, pero tal vez equívocos que tienen que ver con la política. Alianza de Máximo Kirchner con Martín Insaurralde, le intervienen prácticamente la provincia Kicillof con Martín Insaurralde, pasa después lo que pasa con Martín Insaurralde, y hoy es uno de los objetos temáticos para atacar al peronismo por todas las cuestiones que tienen que ver con aspectos morales que del peronismo son absolutamente secundarios, porque lo que tiene el peronismo es una concepción distinta de la moral, ¿no es cierto? Por eso mismo le digo y le subrayo que la presencia de Kicillof fue un aporte absolutamente transgresor de la doctora y que la verdad, según mi información probablemente mala, como digo, no tiene el menor interés de romper con la doctora. Como no puede tener ningún peronista interés en que el peronismo se divida, porque cuando el peronismo se divide, se produce una decisión, inmediatamente se convoca la derrota. La última vez que hubo decisión, en el 2013, se facilitó la llegada al poder de Mauricio Macri. Y cuando se vuelven a juntar, ya en otra alianza, Sergio Massa, el profesional del Frente Renovador, con la doctora, vuelve el peronismo al poder con Alberto Fernández. Una hazaña, ¿no es cierto? Jorge, quiero aprovechar para preguntarle cómo ve esta relación que estamos viendo ahora de la Argentina con Brasil, esta pelea, este presidente que va, Milei, a Brasil, cuestiona a Lula. ¿Esto dónde nos conduce? Esto es un espanto. Es un espanto. ¿Saben que una vez llegó una grulla al campo de mis abuelos? El primer viaje que hice al campo, o el segundo, con mi abuelo, apareció una grulla. Imagínate, una grulla de China hasta mi campo en la Argentina, Mendoza, Comandante Sala, cerca de Catita y Santa Rosa. Desaprueba los insultos de Javier Milei. Esas aves enormes, magníficas, espirituales, blanquecinas, viajan a Chile. Viajan de mi campo, de Mendoza, a Chile. Esto sea una especie de favor hacia Donald Trump. No, es una equivocación. Tiene todos los porotos alineados. Y hablando de Chile, a mí me encantaría pasar de Argentina a Chile por Neuquén, cerca de Bariloche, por ese paso, a la zona neblinosca de Chile. Qué pedazo de tierra, ¿o no, Willy? Más firme que sí, hermano. La neblina, mira, a mí los médicos siempre me recomiendan vivir con humedad.
Usted tiene que vivir con humedad. Como único detalle médico le vamos a decir que usted mejor viva con humedad, que le va a ir bien con humedad por el tema respiratorio, necesita un poquito más de humedad en el aire. En adelante la mesa política se va a encargar de los proyectos que se envíen al Parlamento. ¿Qué significa esto? Era tan improvisado. ¿No sabían la mesa política lo que iban a presentar en el Parlamento? ¿No se dieron cuenta que hay un brote de patriotismo en la Argentina? Que de pronto arranca con el Mundial de Fútbol y con un cartel precario, rudimentario, que futbolistas emocionados exhibían, que decía las Malvinas son argentinas. Sí. Y tanto puede sorprenderlos que tres muchachas, tres mujercitas, como Tini, Mermes y la novia de Rosenblatt, que no me acuerdo cómo se llama ahora, Lali, digan, la tierra no se vende. Y les parece que es tan poco significativo que futbolistas populares, que actrices populares tengan este brote de patriotismo. Sí, la Me verdad parece que están viendo una película equivocada. Sí. Y esa película equivocada es la que hace equivocar a la señora ministro Monteoliva, que también ustedes la conocen muy bien, al propio Milei. Y por supuesto también hay que creer el coloso, que irrita hasta a la señora Patricia Bullrich, y el coloso es el máximo aporte que hace Patricia Bullrich, porque cuando Milei empieza a sorprender con sus ideas innovadoras, es porque ya no tenía más nada para decir, porque todas las ideas que se le ocurrían a Milei eran demenciales. Y las cosas positivas que le funcionaban a Milei tenían que ver más que ver con la política que por la economía. Sí, claro. Y hoy es un problema porque tengo entendido que hasta en Córdoba, que no es una provincia culturalmente peronista, hay un cierto descenso en la consideración de Milei. Sí, hay. No, digo que las encuestas están mostrando de todo tipo, ¿no? Ya no importa quién mide, pero casi hay un consenso generalizado de una especie de... Ay, quiero hablar en latín, loco, me voy a escribir en clases de latín, sí o sí, se me termina el frasco y me escribo en clases de latín, boludo. Ahora, con una profundización, particularmente después del Mundial. Jorge... El Mundial y el colapso de Sturzenegger es el colapso de la economía de Javier Milei. Esta economía de laboratorio maravillosa que tiene que ver con austríacos y con cuestiones absolutamente superiores, pero que son rigurosamente inviables en Argentina. Sí, bueno, enamorarse del laboratorio, sabemos que no necesariamente después da resultado en la práctica. Jorge, te dejamos. Gracias por ver el video hasta el final. Nos ayuda mucho que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Un abrazo y nos vemos en el próximo. Las Malvinas nunca van a ser argentinas. Digo, porque si no sería hipócrita, si no yo le estaría mintiendo. Y si hay algo que se caracteriza, digamos, mi gobierno, es que yo he dicho siempre lo que pienso. Dice que son inglesas. Se lo dice a la BBC de Londres. Le dice que vamos a molestar, que se queden tranquilos, que no tenemos nada que reclamar. Por eso no había que llevar banderas que dijeran las Malvinas son argentinas. Y la hinchada no podía mostrar su patriotismo malvinero. Porque lo que busca este gobierno genocida y traidor... Devuelvan la cola, manga de culiados. Por eso nosotros hicimos lo que hicimos esta semana. Le pusimos todo el énfasis a ganar la batalla comunicacional
hacia la selección, hacia esos pibes que no podían hacerse los pelotudos y no podían creer que no pasaba nada. Y vencimos nosotros. La ONU, que tiene un comité de descolonización, dice las Malvinas son argentinas hace 80 años. Sí. Nunca acataron y entonces tuvimos que ir por la fuerza a reivindicar nuestro derecho antes que se cumplieran los 200 años de piratería para que ustedes declararan que ya eran definitivamente un robo consumado. Revisá tu casa y vas a encontrar un buen picajo y una buena navaja. Quiero estar listo para hacerlo. Y las plantas de marihuana lo mejor son hermafroditas, ¿por qué? Por la semilla. Como el señor Trump. Firmen ahí la devolución de las Malvinas y la indemnización, viste que Estados Unidos... Y esa semilla la guardás en la heladera, frisada. Por los daños. Bueno, la paz se gana, no es algo que flota. No es que vamos a estar en paz por la paz en sí misma, porque todos sabemos que Satanás no acepta razones de paz. La Biblia está llena de ejemplos. La Torre de Babel, Sodoma y Gomorra. Cuando Dios ya se hartó, arrasó. Estamos a salvo de la desmalvinización. Pero estamos bajo gobierno de ocupación. Que les quede bien clarito. Las Malvinas nunca van a ser argentinas. ¿Cómo se le habla a un italiano? Se le habla en latín. Y si hay algo que se caracteriza, digamos, mi gobierno, es que yo he dicho siempre lo que pienso. Dice que son inglesas. Se lo dice a la BBC de Londres. Le dice que vamos a molestar. Que se queden tranquilos, que no tenemos nada que reclamar. Por eso no había que llevar bandera. En el Fiat se quedó el olor de tu perfume. Eres una bellaca, yo soy un villano, solo que nos une. Así que préndele, súbele. Hoy vamos de gira con los pibes en el Fiat activo. Una cumbia sonando, los parlantes retumbando. Ey. Y ahora quiero parte que todos bajen hasta el piso. Es noche, calle, bares y discoteca. Es noche, calle. Imaginen un estado que instala más de 8.000 cámaras con inteligencia artificial para vigilar cada esquina, que le entrega los datos financieros de millones de familias a una empresa bajo investigación federal por lavado de dinero y que al mismo tiempo deja sin resguardo el único rancho donde un cartel enterraba y quemaba cuerpos, es decir, el rancho Izaguirre. Esto es Jalisco hoy y así lo están contando o dejando de contar los propios medios de ese estado. Empecemos por la nota de Publimetro, publicada apenas hace unos días, titulada ¿Qué pueden detectar la IA de CS5 Jalisco? Cámaras, placas y llamadas falsas están bajo vigilancia. El texto explica que el C5 Escudo Jalisco ya opera 8.566 cámaras activas con reconocimiento de placas y arcos carreteros inteligentes instalados en Ixtahuacán de los Domínguez, Puerto Vallarta, Zapopan, Zapotlanejo, Yamay, Ciudad Guzmán y Lagos de Morelos. La nota describe la ampliación como una hazaña tecnológica sin detenerse jamás a preguntar ¿quién construye estos sistemas y bajo qué reglas se resguardan las bases de datos de millones de jaliscienses que circulan frente a estos lentes todos los días? Ahora es curioso que el mismo aparato de vigilancia que puede identificar una placa en segundos no haya servido para proteger el sitio donde después se encontraron fosas clandestinas y crematorias. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Además lo documentó en su nota, colectivos de búsqueda de desaparecidos regresan al rancho Izaguirre con autoridades federales. Ahí se lee que integrantes de los colectivos aseguraron que el rancho Izaguirre en Teuxitlán llegó a permanecer sin vigilancia pese a la gran cantidad de objetos personales que se habían encontrado en la zona y que podrían ayudar con la localización de más víctimas. El mismo gobierno que presume decenas de cámaras y arcos inteligentes en carreteras dejó abandonado el lugar más importante que buscan a sus desaparecidos. La base América Latina.
Imaginen un estado que instala más de 8.000 cámaras con inteligencia. Esto parece sacado de una película de Netflix, pero está pasando de verdad en Argentina. El prestigioso diario internacional Financial Times acaba de publicar una investigación que dejó a todo el mundo de la tecnología helado. Los empresarios más ricos de Silicon Valley están construyendo un búnker gigante de supervivencia en Mendoza. Sí, escuchaste bien. Un grupo de magnates de la tecnología, liderados por el conocido empresario argentino Martin Barbatsky, compró nada más y nada menos que 32.000 hectáreas en el Valle de Uco. Esto no es para poner un viñedo común y corriente. Están montando un refugio WAPI ultra secreto con domos geodésicos autosustentables, casas prefabricadas de altísima tecnología y pistas de aterrizaje privadas. El plan es tener un lugar a donde escapar volando si explota una guerra nuclear mundial, colapsa la economía o se desata una nueva pandemia global. ¿Y por qué eligieron Argentina y específicamente Mendoza? El informe explica que el Cono Sur es una de las zonas más seguras del planeta frente a conflictos bélicos globales por su ubicación geográfica. Además, el Valle de Uco tiene acceso directo a agua pura de deshielo de la cordillera, tierras hiperfértiles para cultivar y aislamiento total. Básicamente, mientras el hemisferio norte se destruye, los dueños de las aplicaciones que usas todos los días van a estar comiendo un asado mirando la montaña. Qué loco, ¿no? Nos quejamos de la economía, pero los millonarios nos ven como el paraíso para salvarse. ¿Vos qué decís? Si tuvieras la plata, ¿te armás el búnker en Mendoza o preferís otra provincia? Déjame tu opinión acá abajo en los comentarios. Dale compartir para que se entere todo el mundo y seguime para más datos virales al... Esto parece sacado de una película de Netflix. Ojo con los papeles de la casa, revisar bien los herederos. Times acaba de publicar una investigación que dejó a todo el mundo de la tecnología helado. Los empresarios más ricos de Silicon Valley ¿Qué le regalás a un tipo que siempre dice que si el regalo no se enchufa, no sirve? Bueno, Rottenberg aceptó el desafío. Le llevó a Pergolini un regalo muy especial, pero te advierto que también es un poco raro. Te vas a sorprender cuando veas de qué se trata. Quédate a ver este momentazo y decime qué opinas. ¿Cómo va? Antes de empezar, ayer estuve en el programa como tantas noches. Te agradecemos. Y vos en un momento a la señora la acusaste de haber chantajeado a mi Telegram. ¡De malas flores! Y vos dijiste, a mí no me traen regalos. Y también dijiste, si el regalo no se enchufa, no sirve. Eso dijiste ayer. ¿Cómo me responden? Entonces yo, en la noche, salí a buscar temprano para estar de acá. No, no es necesario. Sí. Y le había pedido a tu producción que acerque un regalo muy útil que conseguí. Hay que prepararlo. Pero... es importado, ya lo vas a ver, la cámara se va a entender. ¿Es que televisión esto? Es televisión. Bueno, te conozco, imagino que no había nada muy subido de tono. Podemos hacer un especial de los bolsos con cuenta matemática. No, mira, ahora sí, Pablo Lanz. Te pido primero que lo abras. Sí. ¿Y es importado? Mira, de China, yo lo compré en Resistencia Chaco. Para que se enchufa, lo voy a abrir, lo tengo que... Tiene que sacar los pescaditos. Encima no, claro, no tienen vida. Es un enchufe, trae enchufe. ¿Qué fue? Se enchufa. Antes pasaba eso, ¿no? Se le lo dejar. Mire. Esto es televisión, ¿verdad? Exactamente. O sea, si me quedo pegado a algo, no sigan el programa, Claro, y yo creo que compare entre esto y las flores que le llevó la señora Mirta Legrand. Mire, yo hice esto porque imagino que esto es así. Sí, tiene que nada, enchufelo. Claro, si no, no funciona. Por la presión licuadora y retirar la mano. Eso lo de la tapa, eso de la tapa. La tapa que puse de la tapa. Es que lo tiene que entender un argentino, loco. Entró bárbaro. Muy bien, Roda, muy bien. Ok, y ahora lo enchufo. Mire qué útil, ¿eh? Mire. Me cago en mira. Mario, es bárbaro para mi camarín. No, me lo regaló a mí. Esto fue por tus flores a Mirta Legrand. ¡Ay, Mirta! Flores se consiguen fácil. Y además responde todo lo que yo quiero. ¿Importado? Sí, 9.906 cuotas.
Se enchufa. Después dicen que no pueden pagar las cuotas, claro, obvio. Cuotas sin interés, o sea, igual el pescado se me queda arriba, parece que no se cuánto, pero... Cuando termine el programa, me por acá. Ya empiezo a bajar. Claro, pero ¿qué tenés? Tiene tiempo. O sea, me imagino que es el regalo del programa. Hasta ahora es el mejor regalo que me han hecho. ¿Qué le regalás a un tipo que siempre dice que si el regalo no se enchufa, no sirve? Bueno. A ver, ¿qué ponemos? Quieren armar el nuevo Estado de Israel en la Argentina. ¿Y por qué sacopongamos, Luis? Bien, bien, todo pelotudeando. El cristianismo, el macrismo, el milerismo, todos sionistas, todos con las mismas terminales, todo la misma basura. Ayer me enteré que Cunio, ex Macri, ex radical, ex cara pintada, fue recibido con bombos y platillos por Kicillof en la provincia de Buenos Aires. No estaba Kicillof, estaba Larroque. Me quedé sorprendido. Está bien que hay que sumar, que hay que juntar, eso se entiende. Ahora, los compañeros que nos jugamos la vida por el kirchnerismo, que por pedido de Estados Unidos pagué con 4 años en la cárcel, más dura, nuestra lealtad a las ideas, a las convicciones, a las personas, jamás nos recibieron. Reciben a Cunio, cara pintada, radical, no sionista, de la inteligencia militar, un tipo complicado. Él sí, nosotros no. Nosotros no. No importa, el sábado que viene, a las 10 horas, en Germán Haddad, en Ruta 3, en el local de ATE, nos vamos a juntar todos los que querramos venir para construir la resistencia en la calle primero, que empieza siempre por algún lugar. El 23 de mayo del 2001 la resistencia empezaba en La Matanza y parece ser que ahora va a pasar lo mismo. Y no vamos a hacer piquetes ni huevada, Vamos a hacer acampe por tiempo indeterminado, carajo, para que el mundo vea el hambre en la Argentina, el hambre neoliberal conservador, el hambre sionista. Y necesitamos que esté todo, que nadie se haga el pelotudo, que nadie mire para otro lado, que estemos. Sábado que viene, 10 de la mañana, gran asamblea. ¿Estamos? ¿Y saben qué? Todavía quiero creer que la coherencia garpa en la Argentina. Coherencia, que vos bancás con la vida y tu libertad lo que decís con la boca. ¿Estamos? Que tengan buen día. Quieren armar el nuevo Estado de Israel en la Argentina. ¿Y por qué sacopongamos, Luis? Bien, bien, todo pelotudeando. El cristianismo, el macrismo, el milerismo, todos sionistas, todos con las mismas terminales, todo la misma basura. Ayer me enteré que Cunio, ¡Suerte! ex Macri, ex radical,